Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre coyuntura política, sobre diversos eventos que están sucediendo durante esta semana en el país. Para ello contamos con dos expertos, Douglas González, quien es politólogo y catedrático universitario, y Juan Diego Godoy, jefe de inteligencia política de Diestra. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Douglas, quisiera empezar contigo. Pues hoy se ha declarado estado de calamidad pública y las reacciones son diversas. En redes sociales hay quienes lo critican porque pues el partido político del gobierno actual fue muy crítico cuando estos estados de calamidad se aprobaron en el gobierno anterior y, por supuesto, la percepción de la ciudadanía es que son una oportunidad para poder desarrollar actos de corrupción. ¿Cómo analizas este hecho que ha tomado o esta medida que ha tomado el gobierno el día de hoy? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que poner en contexto la decisión de una declaratoria de estado de calamidad. Y creo que es legítimo que la población cuestione o que esté por lo menos atenta a las decisiones que el gobierno toma. Este estado de calamidad en particular surge en el contexto de estos incendios que se están dando, ¿verdad? Incluso en el comunicado del la misma presidencia de la República claramente establece que hay motivaciones culposas, dolosas, mejor dicho, en el sentido de que son incendios provocados, ¿verdad? Así es que no solo está la emergencia por atender, sino hay ahí un tema a investigar, a ver desde dónde y por qué razones alguien tendría intención o qué grupos tendrían intención de causar estos incendios. Ahora, comparando peras con peras y manzanas con manzanas, creo que le hace falta al comunicado del gobierno o a la comunicación oficial colocar en contexto cuáles fueron las declaratorias. El gobierno de Alejandro Yamatei inició con un estado de emergencia el 15 de enero, madrugando desde San Marcos, ustedes recordarán, y desde ahí no paró durante 2 años, ¿verdad? Con los estados de emergencia, estados de calamidad, incluso una ley específica del COVID que los guatemaltecos pagamos por 12,000 millones de quetzales que a la fecha no vemos. Así es que yo creo que hay razón, por un lado, en el sentido de reclamar esta medida, pero también hay que colocarla en el contexto de las motivaciones y el tipo de gobierno del que se está hablando. Y finalmente yo creo que también me hace falta o le hace falta al gobierno, al mismo tiempo de solicitar esta medida, de una vez dar a conocer cuáles son los mecanismos de fiscalización que la población tendrá. Es decir, una especie de tablero electrónico que podría incluso ser en vivo, ¿verdad? En donde las personas o quienes estén interesados en fiscalizar o auditar estos procesos de compras y contrataciones que se van a dar en el marco de este estado de calamidad, que entiendo es acotado, también ese es otro aspecto, es acotado a determinadas instituciones, a determinados insumos, lo cual no sucedió en el gobierno de Alejandro Yamatei, que prácticamente eran bolsones abiertos para donde todos aprovechaban, incluso municipalidades que no tenían ninguna relación con los estados de calamidad o de excepción, utilizaban para hacer compras. Así es que creo que la medida es necesaria, dada la emergencia en la que estamos. Es una emergencia climática, incluso en otros países la están calificando de una manera más grave que nosotros mismos los guatemaltecos, pero es necesario que la población comprenda y que el gobierno le proporcione más información. Juan Diego, ¿cuál es tu lectura? En la misma línea que Douglas, yo creo que después de la razón por la que estamos viendo tal vez tanta resistencia o tantas dudas que está presentando la masa crítica conforme a la declaración del estado de calamidad es por ese estrés postraumático que queda después del gobierno de Alejandro Yamatei, donde muy bien decía Douglas, pues que iniciamos el gobierno con estados de calamidad y a partir de ahí nos vamos prácticamente todos los primeros 2 años. Y son estados de calamidad en donde lo que prácticamente es un banderín de luz verde para el saqueo. Ahora bien, siempre dar más información cuando se es una institución de gobierno es lo más conveniente. Mientras más información falte, mayor cabida a las dudas y a las teorías de conspiración y a las críticas habrá. Creo que sale esta declaratoria de Estado un poquito a tropezones. Escuchábamos la conferencia de prensa cuando se entrevistaba a los diferentes ministros y muchos de ellos incluso todavía no terminaban de comprender bien cuáles eran los mecanismos que se iban a implementar. Falta un poquito más de información, pero creo que es necesaria la declaratoria de estado de calamidad
sobre todo por lo que estamos viviendo. Es además, recuerden, un gobierno que llega al poder también con la promesa y dentro de la agenda el tema ambiental, que no se había tratado por otros gobiernos o que no se había tratado como un tema prioritario. Entonces, que ahora mismo se declare este estado de calamidad por un tema ambiental, pues de cierta manera podría ir en la misma línea de la narrativa electoral, pero ahora bien, el otro banderín que ha levantado este gobierno es el banderín de la transparencia. Entonces, cualquier tema que pueda suscitar alguna sombra va a ser muy criticado dentro de este estado de calamidad. Douglas, hay un tema que cuesta comprender para la ciudadanía y es el hecho de que cada vez que tenemos una emergencia o una situación grave, el Estado no tiene la capacidad de atender esas emergencias con leyes ordinarias, con ejecución ordinaria, sino que se tiene que recurrir a estas figuras como el estado de calamidad para poder atender esas emergencias, como insisto. Entonces, ¿por qué razón el Estado de Guatemala no ha logrado desarrollar esa capacidad y qué se tendría que hacer en todo caso para tenerla y no tener que recurrir a estas figuras tan polémicas? Yo creo que hay una ausencia de enfoque sistémico en las políticas públicas. Esta herramienta es una herramienta, la ley de orden público es una ley incluso de antes de la era democrática, junto con la ley de regionalización, es decir, son leyes creadas en el marco del enfrentamiento armado, más con fines de control social que con fines de ejecución presupuestaria. Yo creo que lo que nos hace falta es una discusión amplia sobre la ley de contrataciones del Estado para que queden previstos los mecanismos y se activen en los momentos que sean necesarios bajo los candados y bajo los mecanismos de transparencia que sean necesarios y exclusivamente para las instituciones que van a tener que abordar temas de desastres naturales o de emergencias, como es el caso en este momento de los incendios. Ahora, Juan Diego, ¿cuál es tu lectura de la situación en el Congreso? ¿Crees que va a tener el apoyo suficiente para que esta medida pues, pueda permanecer durante cierto tiempo? Es interesante porque es la primera crisis, digamos, no autoprovocada y no política con la que está lidiando este nuevo gobierno. Es una crisis ambiental, no se podía prever entre muchas cosas y con ciertos apuntes que venía un tema como este. Pero vamos ahora al Congreso, que es donde está el meollo del asunto. Miren, esta semana en el Congreso tenemos una agenda bastante cargada. Ayer habíamos ya predicho nosotros que se iba a romper quórum antes de discutir ley de etiquetado, pero se discutieron también, sobre todo en primer debate, algunas iniciativas que despiertan bastante resquemor entre ciertos sectores de la sociedad. Entonces, quiero, digamos, poner el punto sobre las IES en que esta declaratoria de estado de calamidad viene justo cuando el Congreso tiene una semana bastante movida, con temas de agenda bastante interesantes. Mañana tendremos, por ejemplo, discusión de ley de competencia, que son temas que han acaparado la opinión pública. Entonces, ojo, no es lo mismo debatir un tema como este, estado de calamidad, cuando la agenda está bastante tranquila, cuando no hay resquemores dentro de las partes, como debatirla ahora, cuando justamente tenemos a dos bloques bastante enfrentados y que incluso, porque así es la política, se podrían analizar cobra de favores para aprobar o no estas medidas. Entonces, yo creo que el tema es verlo un poquito alejándonos desde la perspectiva más general. ¿Cuál es la agenda del Congreso en estos momentos y cuál es la agenda que viene del Ejecutivo y cuáles son los hechos coyunturales que pueden presionar a los diputados? Douglas, ya el gobierno está por cumplir los primeros 100 días y la percepción es que conforme va pasando el tiempo va perdiendo cada vez más apoyos, sobre todo en el Congreso, y esa alianza que se hizo inicialmente y que le daba cierta robustez en cuanto al apoyo que podía tener, pues pareciera que se está fragmentando cada vez más. ¿Cómo interpretas lo que está sucediendo en el Congreso y qué repercusiones tiene para el gobierno? No sería tan alarmista en el sentido de pensar que ya es una alianza que va, o una coalición, digamos, más que una alianza que va hacia la baja. Es decir, es frágil, es volátil, pero en medio de eso mantiene cierta estabilidad. Al regresar de Semana Santa y durante la Semana Santa se retomó varias conversaciones que se habían quedado un poco estancadas.
se nombraron algunos interlocutores nuevos de parte del gobierno que entendería yo, por lo que he hablado con varios diputados, gozan de menos anticuerpos de los que tenían antes, para ponerlo en esos términos. Así es que yo creo que por ahí se ha retomado. No la veo en el corto plazo tan frágil, de verdad se los digo. Y creo que un ejemplo de eso va a ser este estado de calamidad, que la pregunta más de cómo está la alianza es si el presidente tiene la legitimidad y el capital político para enviarle algo así al Congreso y además sin negociar nada a cambio, y yo creo que sí, ¿verdad? Primero, es una emergencia que se está dando fundamentalmente en el sector central, que es donde se genera la mayor opinión pública, es decir, a todas luces es algo que la gente está padeciendo. Por lo tanto, no hay ni un solo viso, ni por los antecedentes del presidente, que hay que decirlo, es un hombre honesto, ni porque sea algo creado artificialmente para robar, como había sido en otros gobiernos. Entonces yo creo que por ahí no, el Congreso probablemente van a haber discusiones y van a haber gritos ahí que lo que criticaban antes ahora lo están haciendo, pero yo pensaría que no, el Congreso no le va a bloquear esto, y eso será una muestra de que esta coalición, ahí va. Yo creo que más la preocupación es ¿para qué sirve esa coalición? ¿De qué trabajo le va a poner el gobierno a hacer? ¿Qué agenda le va a marcar? ¿Y cómo va a apuntalar el gobierno de la República sus temas en función de esta coalición, que todos sabemos que obviamente es temporal, pero que le puede servir mucho para apuntalar los temas de interés del gobierno de la República, ¿verdad? Y estamos viendo también que se está desperdiciando en cierta forma este tiempo. Esas horas de vuelo con una coalición así son muy valiosas como para tenerlas discutiendo temas que podrían ser secundarios para el gobierno. Juan Diego, ¿coincides con esa visión de que esta coalición todavía tiene oxígeno por algunos meses más? El Estado esto se va a aprobar. Ahora, sería muy torpe por parte de la oposición aprobarle de una manera tan sencilla. Ojo, la oposición está jugando política también. No le pueden aprobar al presidente algo tan fácil. Obviamente se va a aprobar porque es para el interés de todos, y oponerse a un tema ambiental y sobre todo a un tema que ocurre y que afecta sobre todo a zonas bastante capitalinas, por ejemplo, sería una tontera, pero tienen que demostrar que las cosas no se aprueban tan fáciles y que la oposición existe y que la oposición tiene un peso todavía. Entonces sí vamos a ver una discusión en el Pleno, eso ténganlo por seguro. Y dentro de esa discusión también se van a pedir algunos favores, como siempre se pedirán. Ahora, ¿cómo veo yo la alianza? Sí, es una alianza bastante líquida, poco sólida. Lo interesante aquí sería que dentro de la alianza no hay ningún jugador tan fuerte y tan potente, y eso la hace ser tan líquida. No es una alianza como la que ves en la oposición, en donde prácticamente Vamos controla todo, y tienen algunas voces disidentes quizás dentro de Valor y Unionista, pero quien controla es Vamos, que es la bancada más grande. Aquí tenés un conjunto de bancadas pequeñas con cierto nivel de fuerza en la que todas quieren somatar la mesa. El poder es un poder más coyuntural. Al inicio de la legislatura, el poder, por supuesto, estaba en manos de Semilla. Ahora hemos visto cómo ha variado y cómo ha cambiado el poder un poco para estar en manos de la UNE. Adi Maldonado e Inés Castillo podrían ser quienes están más somatando la mesa ahora en esta junta directiva. Vemos también un auge bastante interesante de Voz. Ojo, si la UNE, por ejemplo, sigue con los dilemas y los dimes y diretes entre Sandra Torres y el liderazgo de Adim, podrían ir perdiendo un poco de fuerza dentro del Congreso por la inestabilidad que presentan, y algún otro partido, no tan fuerte, pero que tenga los votos como Cabal, podría entrar también a somatar la mesa. Entonces hay que entender que la razón de por qué la alianza es líquida es porque hay muchos enanos peleando dentro del mismo juego, y que por temas coyunturales pueden perder cuotas de poder de una semana para otra. Hablemos de un hecho que fue relevante en estos días, y fue la destitución de la ministra de Ambiente. Douglas, ¿cuál crees que es el saldo de lo que ocurrió? Pues es el primer perfil alto del gobierno que tiene que abandonar, bueno, el segundo de hecho, en medio de una polémica muy grande en redes sociales. ¿Qué tanto afecta esa discusión que se dio en redes sociales la imagen del gobierno? ¿Crees que sale con cicatrices de esta situación que se dio con la ministra de Ambiente? No, yo creo que más que costos o saldos negativos, lo que se hizo fue perder una oportunidad para acrecentar el capital político,
Es decir, el presidente tenía en sus manos una decisión que mientras más rápido la tomara, mayor era el efecto que tenía tanto hacia adentro de su gobierno como un ejemplo hacia la población, ¿verdad? De sentar un precedente. Creo que lo que sucedió allí, al final la gente dice, bueno, al final la destituyó, pero los tiempos políticos pesan mucho. Y creo que el haber demorado la decisión y permitir que se diera todo ese espacio, incluso la aparente fisura con la vicepresidenta, creo que eso le restó la oportunidad de enviar un mensaje muy categórico, muy claro, y además de firmeza de su gobierno. Entonces, creo que más que un saldo negativo, no lo veo como algo negativo, pero lo veo como una pérdida de una oportunidad para acrecentar su capital y su imagen. Juan Diego, ¿qué opinas de esta situación? Parece un mal chiste, pero la ministra que es destituida es la ministra en la que también, de cierta manera, el tema de este estado de calamidad gira en torno a un poquito de ese ministerio también, ¿verdad? La ministra de Ambiente, entonces pareciera un mal chiste. Pero partiendo de eso, aquí hay tres lecturas. Primero, la ministra no llevaba mucho tiempo en el cargo, entonces, de cierta manera, no había generado ninguna base sólida que la pudiera apoyar. Algunos comentarios se escucharon en redes sociales, qué lástima que era un perfil técnico, pero al momento de destituirla, nadie sale a defenderla. Eso, digamos que es una buena muestra para el gobierno. Tuvieron suerte con eso. Segundo, también resalto la fisura con la vicepresidenta. Es muy complicado y en temas de comunicación tenemos que pensar que nosotros no podemos dar dos mensajes contradictorios en cuestión de 24 horas o de 48 horas. Incluso desde la vicepresidenta, desde su comunicación, hay temas que no hay que ventilar. Si la vicepresidenta estaba en desacuerdo con la decisión del presidente, eso se debió haber consensuado a puerta cerrada. Pero ya incorporar a la masa crítica y decirles, pues esto se va a llevar a cabo, pero yo estoy en desacuerdo y el próximo lunes en mesa de gabinete voy a volver a poner el tema, te marca un pleito que no necesitas tener entre presidencia y vicepresidencia. Como que si no se hubiera aprendido nada del gobierno de Giammattei con esos pleitos que hubo entre Giammattei y Castillo. Y tercero, pues muestra contundencia del gobierno para no tolerar ningún acto que pueda ser visto como no transparente, sí, pero al mismo tiempo muestra un poco de debilidad, y yo sí se lo voy a decir por qué, porque es un gabinete que desde el momento en que fue nombrado comenzó a haber obstáculos y comenzó a caminar por tropezones. Primero, se nombra bajo la narrativa de la paridad, pero la narrativa de la paridad se queda en el olvido a los 20 minutos después, porque comienza la primera exigencia, que es no hay representación indígena más allá de la ministra de Trabajo dentro del gabinete, que había sido una de las grandes promesas y que son los grandes aliados de Arevalo. Primer punto negativo. Segundo, pues se critica la cercanía de este gabinete con el sector privado. Los fanáticos, digamos, no terminan de comprender que un gobierno pues tiene que ser un gobierno intersectorial, que por supuesto iba a tener gente dentro del sector privado. Pero tercero, la renuncia de la ministra de Energía y Minas antes de siquiera tomar el puesto también es una muestra de debilidad, es una muestra de poca cohesión dentro del gabinete. Entonces yo sí lo vería como un aspecto a tomar en cuenta. No sale debilitado el gobierno, pero tampoco creería yo que sale reforzado. Sigue estando dentro de esta narrativa en donde vemos un gobierno que se está tambaleando. Obviamente, contar la efectividad de un gobierno con los primeros 100 días, tengo entendido que eso lo hace Roosevelt en Estados Unidos por otro tipo de decisiones, en otro tipo de contextos. Yo creo que para Guatemala es demasiado pronto, y que para un gobierno como este, que tuvo una transición como la que tuvo, tomarle la temperatura a los 100 días es demasiado pronto. Yo lo haría incluso tal vez para junio más o menos, cuando lleve 6 meses de gestión. Ahora, miren, me quedan segundos, pero hay algo que no podemos dejar de mencionar rápidamente y les voy a pedir, la verdad, mucha rapidez en su comentario. Douglas, el tema de la acción o la consulta que se hace ante la Corte de Constitucionalidad por el tema de la fiscal general. ¿Crees que es, digamos, un movimiento inteligente de parte del Ejecutivo, acertado? Douglas, en segundos. Sí, a mí me parece que es sostener más bien el discurso, la necesidad de estar siempre torpedeando
la fiscal general, que es como una especie de mandato que tiene el gobierno, pero dada la postura que ha tomado la Corte de Constitucionalidad, veo poca efectividad en la medida. No creo que pueda prosperar. Tenemos a una Corte de Constitucionalidad que se ha dedicado a castrar las iniciativas tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Juan Diego, en segundos. Este tipo de medidas y anuncios es simplemente para mantener calmada a la masa crítica, a la que no le gustó que en enero la estrategia de Arévalo fuera convivir con la fiscal. No abrazos y cariño, sino simplemente una convivencia de yo te espero hasta 2026. Y a la masa crítica no le gustó, la masa crítica que tiene el electorado y a muchos, fanáticos del partido. Entonces, este tipo de medidas son simplemente para calmar a la masa crítica, sabiendo, como dice Douglas, que esto no va a prosperar. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis, por su tiempo. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.